Bienvenidos a una clase más de finales. Vamos a estar resolviendo el final que tomaron este año en Matemática Cátedra Rossomando. Comencemos con el primer punto que dice: la función lineal tal que f de 0 es 5 y f de 5 es 0 es, y nos da opciones. Tengamos en cuenta que estos dos son puntos. El primer punto me está diciendo que cuando x es 0, y es 5. Si este punto te parece llamativo porque x tiene 0, está muy bien, porque lo que nos está dando es la ordenada al origen. O sea que el valor de b de la función lineal, recordemos que la función lineal tiene esta forma, y igual a m por x más b, ya sabemos que es 5 con ese punto, porque b es la ordenada al origen. O sea, aquel valor de la función atraviesa el eje y el eje y se atraviesa para aquellos puntos donde x es igual a 0. Así que ya tenemos el valor de b, es 5. Y por otro lado me dan otro punto que es f en 5 es igual a 0, o sea que cuando x es 5, y es 0. Y este punto también te puede llamar la atención porque cuando la y es 0 estamos en presencia de una raíz. Lo que pasa es que las raíces en la fórmula no aparecen, así que no es tan útil ese punto como para decir, bueno, me está dando un valor más. Ahora, para lo que sí es útil, como todo par de puntos de una función lineal, es para encontrar la pendiente. Recordemos que tenemos dos puntos, en este caso llamaré a este punto 1 y a este punto 2. Puedo encontrar la pendiente haciendo y2 menos y1 dividido x2 menos x1, donde las y las x son las coordenadas de estos puntos. Entonces, si se reemplazo, tengo acá x1. Como es el punto 1, este es x1, este y1, este x2, este y2. Reemplazando entonces me quedaría 0 menos 5 dividido 5 menos 0. Hago la cuenta entonces. Me queda en el numerador menos 5 y en el denominador 5. Cuando hago menos 5 dividido 5, esto me da menos 1. Y ahí tenemos a la pendiente. Entonces, como ya tenemos la ordenada y tenemos la pendiente, la ordenada al origen y la pendiente, reemplazamos en la fórmula de la función lineal. Me queda y igual a menos 1 por x más b, que es 5. Y como menos 1 por x es menos x, esto entonces me da menos x más 5. Y ahí tenemos a la respuesta correcta de este ejercicio, que es esta opción. Punto 2 dice: el gráfico de la función cuadrática f de x igual a 2x al cuadrado menos 8x más a pasa por el punto 2, 2. Entonces, a es igual a... Bueno, acá algo interesante a tener en cuenta, y esto recordarlo para cualquier función, es que cuando vos tenés una incógnita dentro de la función y te dan un punto de paso, lo que vas a hacer es reemplazar el punto de paso en la función para despejar la incógnita. Entonces, la función es igual a 2x al cuadrado menos 8x más a. Si yo las x las reemplazo por 2 y a la y la reemplazo por 2 también, esto me quedaría 2 es igual a 2 por 2 al cuadrado menos 8 por 2 más a. Y ves que reemplazando el punto al que pertenece una función, uno llega a una ecuación para despejar la incógnita. Así que siempre que tengas un punto o una función y la función con incógnita, reemplazas. Y ahora hay que despejar. Primero cuentas. A ver, 2 es igual a 2 por 2 al cuadrado, o sea, 2 por 4, que es 8, menos 8 por 2, 16, más a. Voy a despejar, voy a pasar el 8 restando y voy a pasar el 16 sumando. Y bueno, cuando hago esta operación me queda 2 menos 8, que es menos 6, más 16 es 10. Y listo, ahí tenemos el valor de a, que es esta tercera opción. Punto 3 de este final, y dice: el dominio de f de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 4 es... Y tenemos opciones. Bueno, ¿una función logarítmica tiene dominio restringido? Sí. Recordad que solo 3 funciones lo tienen: logaritmos, fracciones, y con x en el denominador, y raíces, las racionales y las irracionales. Bueno, en el caso de la logarítmica, entonces, que es una de estas que tienen dominio restringido, lo que le vamos a pedir al argumento, que es lo que está dentro del logaritmo, es que sea mayor a 0 estricto. Y eso nos va a dar la restricción. O sea que voy a plantear que x al cuadrado más 4 tiene que ser mayor a 0. ¿Qué te pasa si vos despejás esto? Pasas el 4 restando y me queda x al cuadrado es mayor a menos 4. Y luego pasaríamos el cuadrado como raíz cuadrada y me queda raíz cuadrada de menos 4, lo cual no existe, por lo menos en el plano real. Entonces, ¿qué te da la pauta de esto? ¿Que no tiene dominio? O sea, ¿que no tiene ningún valor de x posible a tomar? No, todo lo contrario, que no hay ningún tipo de restricción. Ahora, vamos a analizarlo un poquito. O sea, el dominio es todos los reales, eso quise decir. Pero analicémoslo, ¿por qué? Recordemos que cuando uno habla del dominio dice: ¿qué valores de x puedo reemplazar acá
en esta operación para que la operación me dé mayor a 0 y que cumpla con la restricción del logaritmo. Eso estamos buscando. O sea, ¿qué valores reales puedo reemplazar en la x? Y uno cuando razona piensa siempre en los positivos, en los negativos y el 0, ¿no? Más allá si son fracciones, racionales, irracionales, en esas 3 cámaras. ¿Vos pensás que si yo reemplazo por 0 esto, me queda 0 al cuadrado más 4, que es 4? ¿Y esto es mayor a 0 o no? Y si reemplazo por un negativo, no sé, por ejemplo, menos 1 al cuadrado más 4, esto es 1 más 4, que da 5. O sea que también es mayor a 0. Y si reemplazo por un número positivo, por ejemplo, 1 al cuadrado más 4 también da 5, o sea, también da mayor a 0. Y pruebes con el número que pruebes reemplazar a la x, vas a ver que siempre te va a dar mayor a 0, que es lo que el logaritmo nos pide que suceda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la función, el argumento, que es el cuadrado más 4, ni se anula para ningún x, porque fíjate que incluso cuando reemplacé por 0, la cuenta me dio mayor a 0, no se anula. O sea, nunca se convierte en 0 y tampoco negativo. Porque el x al cuadrado es mayor o igual a 0 para toda x. O sea que esto es una suma de términos positivos. Jamás daría negativo. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que el dominio de esta función es todos los reales. Y si te lo quieres acordar para mayor practicidad, acordate que siempre que tengas esta estructura, x al cuadrado más algo, esto siempre es mayor a 0 para todos los reales, ¿sí? Así que si llega a tocarte eso otra vez, ya tenés esto en consideración. Punto 4 de este final y tenemos que resolver un conjunto solución que está dado por una inecuación. Así que como tenemos una fracción, vamos a usar el caso de inecuaciones racionales. Como nos pide que esta fracción sea mayor a 0, entonces voy a plantear que para que sea positiva toda la fracción, o el numerador es positivo y al mismo tiempo el denominador es positivo, o sea, ambos mayores a 0, o bien los dos serán negativos. Entonces, la primera opción se representaría como x menos 5 positivo, mayor a 0. Y al mismo tiempo, x menos 1 también positivo, también mayor a 0. O bien, el numerador negativo, o sea, menor a 0, y al mismo tiempo el denominador también negativo, o sea, menor a 0. Bueno, una vez que planteamos estas 4, vamos a resolver las dos intersecciones. Por un lado, me queda x mayor a 5 positivo, acá x mayor a 1, por acá x menor a 5 y por acá x menor a 1. Despejo la x básicamente. Y lo que vamos a hacer es representar cada una de estas inecuaciones para ver la intersección. Menos infinito, más infinito. Marcamos en orden primero el 1, luego el 5. Esta expresión nos está diciendo que x es mayor a 1. Y si todavía te cuesta leer mayor y menor, no te preocupes. Pensalo como una flecha que fíjate que mira para la derecha. O sea que va a pintar desde el 1 hasta el más infinito. Siempre pintamos hasta el infinito. Y como acá dice mayor, que tiene que ver con este símbolo que no tiene el igual básicamente, vamos a usar paréntesis para indicar no incluido. Y lo mismo vamos a hacer con el 5. Vamos a pintar a derecha. O sea que del 5, sin incluirlo, pintamos a derecha. Y lo que podemos ver al pintar con dos colores distintos es que la intersección se da desde 5 hasta más infinito en esta primera parte de la solución. Vamos con la otra entonces, marcamos el 1, marcamos el 5 y los infinitos en las puntas que representan a la recta real. Vamos a pintar entonces el 1, la solución para x igual a 1, que es para los menores a 1. Fíjate que ahora la flecha mira para la izquierda. O sea que voy a pintar a izquierda sin incluir el 1. Y por otro lado, lo mismo voy a hacer con el 5. Voy a pintar a izquierda también, porque fíjate que mira para ese lado, hasta el menos infinito. Y bueno, ¿qué es lo que encontré? Que la solución va desde menos infinito hasta 1. O sea, en ese trozo se intersecan los colores. Se interseca x menos 5 menor a 0 y x menos 1 menor a 0. Así que finalmente la solución es la unión de las dos partes. Es decir, de menos infinito hasta 1, unido de 5 hasta más infinito. Y ahí tenemos la respuesta de este cuarto punto, que es la primera opción. Punto 5, y nos piden calcular la asíntota horizontal de f de x, que es esta función, que es una función homográfica. Las funciones homográficas son esas que tienen esta forma, ¿no? Ax más b sobre cx más d. Son racionales, como cualquiera que sea división de polinomios, pero tienen la particularidad que tanto el polinomio del numerador como el del denominador son funciones lineales. O sea, el grado es 1. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si te piden la asíntota horizontal, uno podría calcular el límite con x tiende a infinito, pero particularmente para estas funciones se puede pensar
que es directamente la división de los coeficientes principales. Esto es porque son polinomios de igual grado y la indeterminación que quede cuando uno hace el límite con x tiende a infinito se resuelve justamente como la división de los números que multiplican a la x de mayor exponente e igual exponente en cada polinomio. O sea que si vos te acordás de esto, se resuelve en una patada. Porque fíjate que esta función, la a es el 4 y la c es el 2. O sea que la asíntota es i igual a 4 sobre 2. Es decir, 4 dividido 2, que es 2. Y listo. Con este simple pasito de reemplazar una fórmula, logramos la asíntota. Ahora, si querés resolver el límite, perfecto. Una cosa a tener en cuenta es que la ecuación de la asíntota horizontal se escribe con i igual a 2. Así que en este caso la respuesta vendría a ser esta opción. Punto 6 y nos piden calcular la imagen de esta función cuadrática. La función cuadrática tiene imagen que depende del i del vértice. Si la función es cóncava hacia arriba, que se da para funciones donde el coeficiente principal es positivo, entonces desde el i del vértice hasta el más infinito va a ser la imagen de la función, con el i del vértice incluido. Y en caso de que la función sea cóncava hacia abajo, que se da cuando el coeficiente principal es negativo, va a pasar que la imagen va a parar en el i del vértice. O sea, va a venir desde el menos infinito hasta el i del vértice. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es en qué caso estamos y calcular el i del vértice para reemplazar alguna de estas dos ecuaciones. Fíjate que la función es f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1, donde la a, coeficiente principal, es 1, o sea que es positiva. Por lo tanto, ya sabemos que vamos a calcular la imagen con este caso. O sea, la imagen va a ir desde el valor del i del vértice a más infinito. Pero calculemos entonces el i del vértice. Para calcular el i del vértice, primero necesitamos el x del vértice, que se calcula, una de sus fórmulas es menos b sobre 2 por a. En este caso, b es menos 2, así que me queda menos 2 sobre 2 por a, que ya dijimos que es 1. Recordá que este menos es el de la fórmula y este otro menos es el del valor de b. No siempre b es negativo, pero en este caso sí. Menos 2 es 2 positivo y 2 por 1 también es 2 positivo. Y 2 dividido 2 es 1. Ahora, reemplazo este valor obtenido en la función para obtener el valor de i del vértice, o sea, la imagen. Reemplazo entonces, me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. Estoy reemplazando las x de la función original por el x del vértice. Y ahora hago la cuenta. Y esta cuenta es 1 menos 2 más 1, lo cual da 0. O sea que teniendo en cuenta que tengo que formar esta estructura y que yo ya sé que el i del vértice es 0, la imagen entonces me va a quedar desde 0 hasta más infinito, sin incluirlo. Y esta, entonces, es la respuesta de la imagen de esta función, es decir, esta opción. Punto 7 y tenemos que calcular la imagen de una función trigonométrica. Fíjate que tenemos f de x, que es igual a 5 por coseno de 5x menos 2, y te pide calcular la imagen de f. Bueno, para calcular la imagen no hace falta que grafiques. Sí, eso es una opción y está muy interesante, pero otra opción es tener en cuenta esta fórmula. Toda función trigonométrica tiene más o menos esta estructura. Un número multiplicando a la función, que puede ser seno o puede ser coseno, yo voy a poner acá coseno. Un argumento, pero puede ser cualquier cosa. Y un desplazamiento vertical al cual le voy a llamar d. Esta es la amplitud y este es el desplazamiento vertical. Estos dos términos son los que me importan. A es el que multiplica el coseno y D es el que suma o resta, al coseno o al seno. Entonces, si vos determinás quiénes son A y D, que, dicho sea de paso, aclaremos una cosa, si A no está, vale 1. Y si D no está, vale 0. Porque los no está tienen que ver con los neutros, ¿no? Y el neutro de la multiplicación es el 1 y el neutro de la suma es el 0. Bueno, si tenemos A y D identificados, entonces la imagen se va a calcular como D menos el valor módulo de A, o sea, el valor de A sin su signo, si es que es negativo, punto y coma, D más el módulo de A. Y de esta forma calculás la imagen. Tan simple como usar esta fórmula. Entonces, en este caso, el número que multiplica el coseno es 5, o sea que A es 5, y por supuesto que el módulo de A, que sería el valor positivo, es 5 también. Y D es menos 2. A este nos importa con su signo. Entonces, si quiero calcular la imagen, voy a hacer menos 2 más el módulo de A, que es 5, punto y coma,
menos, dijimos, ¿no? Respetemos la fórmula. Menos D es D menos el módulo de A y D más el módulo de A, o sea, más 5. Y esto viene por esta parte de la fórmula. Que no te confunda el término, el módulo, ¿no? De A. Estamos hablando del número en positivo, nada más. Porque puede ser que tenga un menos acá adelante. No lo tengo en cuenta. ¿Sí? Para A no lo tengo en cuenta. Y bueno, ahora resta resolver estas dos restas. Menos 2 menos 5 es menos 7. Menos 2 más 5, 3. Listo. Ahí tenemos a la imagen de esta función. De menos 3 hasta, de menos 7 hasta 3. O sea, esta segunda opción. Ya está. Si f es la función polinómica de grado 3 que satisface f en 1 es igual a f en 0 es igual a f en 1 y es igual a 0, y f en 2 es igual a menos 6, entonces f en 3 es... Bueno, para encontrar f en 3, que vendría a ser calcular la imagen cuando x es 3, primero tengo que encontrar quién es la función polinómica. Y para eso me dieron esto de acá, que son ceros de la función. ¿Cómo me di cuenta? Porque me dice que f en menos 1, f en 0 y f en 1, todas tienen la misma imagen. Y es ese 0 al que son igual. Y ya vimos anteriormente que cualquier valor de x que tenga y igual a 0 es una raíz. O sea que tenemos un x1 que es menos 1, un x2 que es 0 y un x3 que es 1. Las tres raíces de este polinomio de grado 3. A su vez me dan otro punto más que es f en 2 es igual a menos 6, que no tiene ninguna particularidad, es un punto de paso. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la función polinómica, sabiendo que como es de grado 3, puedo expresar su forma factorizada con tres términos. O sea, igual a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Uno dice que tiene la expresión de la función cuando está reemplazado x1, x2, x3, datos que tengo, y también la a. Claro, el tema es que el valor del coeficiente principal no te lo dan. Lo que vas a hacer en ese caso entonces es usar el punto de paso para despejar a. Vamos a reemplazar a la x y a la y de la función, la x genérica, no las raíces. Las x que están, me refiero a esta y esta, por 2, y al mismo tiempo reemplazar a la y por menos 6 y se te va a formar una ecuación para despejar a. Me queda entonces, menos 6 es igual a por 2 menos la primera raíz que es menos 1, por 2 menos la segunda que es 0, por 2 menos 1. Y bueno, me queda menos 6 es igual a por 2 menos menos 1 es 3, por 2 menos 0 es 2, por 2 menos 1 es 1. Si resuelvo esa cuenta, me queda 3 por 2 por 1, que es 6. Paso dividiendo el 6 y fíjate cómo de esta forma despejamos a. Y por las dudas, esto siempre se hace de la misma forma, pero no te puedes olvidar de obtener a. Una vez obtenido a, entonces ya puedo reemplazar ahora sí las raíces y la a únicamente, dejando libre a la x y a la y para ser reemplazada por cualquier valor y poder obtener otros puntos de la función. Entonces me queda y es igual a menos 1 por x menos la primera raíz que es menos 1, va a quedar menos menos 1 y eso es más 1, por x menos la segunda raíz que es el 0, por x menos la tercera que es el 1. Ahora que tenemos la estructura de la función, podemos encontrar f en 3. O sea, voy a reemplazar a las x por 3 para ver cuánto da su imagen. F de algo es encontrar la imagen. O sea, reemplazar la función en la x por ese valor y ver cuánto da el valor de y. ¿Sí? Así que fíjate que yo reemplacé a todas las x por 3 para poder hacer el cálculo de lo pedido. Entonces, menos 1 por, paréntesis, 3 más 1 o directamente por 4. Por 3 menos 0, que es 3, por 3 menos 1, que es 2. Y bueno, esta operación me da que y es igual a menos 24. Y bueno, como nos pedían solamente este valor, fíjate que la primera opción es respuesta de este ejercicio. Punto 9 de este examen y dice, la pendiente de la recta tangente al gráfico de f de x igual a seno de 5x en el punto de abscisas x igual a pi es opciones. Bueno, para empezar, si queremos una pendiente de la recta tangente, lo que vamos a buscar es la derivada. La derivada evaluada en el punto, en la abscisa del punto de donde voy a encontrar la recta, nos da la pendiente de esa recta. Así que copio la función y si me piden pendiente, derivo. Acá voy a usar la regla de la cadena porque es una función compuesta. La derivada del seno es coseno de su argumento multiplicado por la derivada de eso.
La derivada de 5 por x es 5. A la derivada la evalúo en pi. Si esto lo hago, me queda entonces coseno de 5 por pi por 5. Y resolviendo esta operación, voy a poner, si tengo la calculadora seteada en grados, voy a poner coseno de 5 por 180. Si tenés la calculadora en radianes, 5 por pi. Entonces hago coseno de 5 por 180. En mi caso, cierro paréntesis por 5 y toda esa operación nos da menos 5. Así que la pendiente de la recta es la derivada en el punto, o sea, menos 5. Y esta es la respuesta. Punto 10 del examen y dice, la función f de x igual a x al cuadrado menos 5 por e elevado a x al cuadrado alcanza un máximo en... Bueno, a ver, vamos a usar el criterio de la segunda derivada para resolver esto. O sea que tengo que encontrar primero los puntos críticos con la primera derivada. Y luego con la segunda derivada podría analizar si los puntos críticos son máximos o son mínimos. Arranquemos entonces la primera derivada. Copio la función, que es x al cuadrado menos 5 por e elevado a x al cuadrado. Derivo la función con la regla del producto. Sería el primero derivado. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de menos 5 es 0. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar y conservo los paréntesis por tratarse de dos términos. Por la derivada del segundo. La derivada de la e es e elevado a x al cuadrado multiplicado por la derivada del exponente usando la regla de la cadena. La derivada de x al cuadrado es 2x. Bueno, para acomodar entonces lo que voy a hacer es sacar factor común. Fíjate que acá puedo sacar factor común de e al x al cuadrado. También podría ocurrirse sacar factor común de 2x, que es un término que aparece en ambos términos, ¿no? 2x, 2x. Pero creo que acá nos conviene sacar factor común de e al x al cuadrado nada más. Y ahora vas a ver por qué. Entonces, sacando factor común de e al x al cuadrado me queda 2x más x al cuadrado menos 5 por 2x. Y ahora la derivada la voy a igualar a 0. Cuando igualo a 0, como e es distinto de 0 para todo número real, entonces solamente esto puede ser 0. Yo creo que recién ahora haría el factor común de 2x entre estos dos términos. Lo haría en este instante. Si no, se puede hacer distributiva y te queda una cúbica por resolver, por ejemplo. Lo que te parezca más fácil. Es más, creo que lo más fácil acá es hacer distributiva del 2x y llegar a un polinomio cúbico. A ver cómo quedaría. 2x más 2x al cubo de 2x de x cuadrado por 2x menos 10x, ¿cierto? Y esto igual a 0. Y fíjate que ahí llegamos a un polinomio donde podríamos juntar 2x con menos 10x, queda 2x al cubo menos 8x igual 0, y acá podría sacar factor común de x. Realmente hay un montón de caminos para hacer esto. Este es el más lineal, digamos, el más intuitivo, porque quizás puedes pensar que intuitivo no es sacar la e, pero acordate que eso hay que hacerlo siempre con la derivada de la e, así que convengamos que al fin y al cabo de esta forma es la más como el paso a paso común, ¿no? Bien, saco factor común de x o de 2x también puedes hacer. Y el primer término, si saco una x, me queda 2x, pero al cuadrado. Y si saco la x de acá, me queda menos 8. Bueno, ahora entonces voy a igualar a 0 cada término, porque tengo un producto igualado a 0. Así que me queda que por un lado x es 0 y por el otro 2x al cuadrado menos 8 es igual a 0. Acá tenemos uno de los puntos críticos. Y para encontrar el otro, los otros, despejo esta ecuación. Voy a pasar el 8 sumando, voy a pasar el 2 dividiendo. 8 dividido 2 es 4, así que me queda que x al cuadrado es 4, o sea que módulo de x es raíz de 4, la raíz de 4 es 2, así que me queda que módulo de x es igual a 2. X puede ser 2 o menos 2. Así que ahí tenemos otros dos puntos críticos. Y bueno, como te comentaba, no voy a usar Bolzano para analizar cuál es máximo y cuál es mínimo, sino que voy a usar el criterio de la segunda derivada. ¿Y cómo es eso? Bueno, voy a volver a derivar. Quizás nos convendría sustituir esto por su forma acomodada, que le hicimos acá, 2x al cubo menos 8x, antes de derivar. La primera derivada entonces es e elevado a x al cuadrado por, y el interior del paréntesis quedaba como 2x al cubo menos 8x, ¿no? Entonces, vuelvo a derivar.
De vuelta, hay otro camino para hacer esto que es bolzano, la recta, evalúo la derivada por números intermedios, lo mismo. Yo te voy a enseñar otro criterio para que tengas otro ejemplo, otra forma. Entonces, derivo la primera derivada, x al cuadrado por 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado y la derivada de menos 8x es menos 8. Otra vez, factor común de e nos va a venir muy bien. Y si saco e del primer término me queda 2x por 2x al cubo menos 8x. Y del segundo término me queda 6x al cuadrado menos 8. Si acomodamos un poquito, podemos a la distributiva. Esto me queda e elevado a x al cuadrado por 4x a la cuarta menos 8 por 2, 16x al cuadrado, más 6x al cuadrado menos 8. Y podría agrupar estos dos, restando, para que me quede un poquitito más acomodada la segunda derivada. Bueno, ¿para qué hago esto? Te voy contando. Porque resulta que si yo la derivada la reemplazo por los puntos críticos, según el signo que dé la segunda derivada o valor de los puntos críticos, puedo analizar si es máximo o mínimo. Eso tiene que ver con la concavidad. Si yo reemplazo la derivada, por ejemplo, por 0, que es el primer punto crítico que tengo, esto sería e elevado a 0 al cuadrado por 4 por 0 a la cuarta menos 10 por 0 al cuadrado menos 8. Lo que me importa de este reemplazo, o sea, de la segunda derivada, reemplazada por el primer punto crítico, es ver qué signo da. Y si el signo es negativo, entonces quiere decir que en el punto crítico tengo un máximo. Y si es positivo, en el punto crítico tengo un mínimo. Y si da 0, hay un punto de inflexión. No es máximo ni mínimo. Entonces yo reemplazo acá por 0. ¿Y qué es lo que me está dando esto? A ver, me queda e a la 0 que es 1. En todo caso esto es positivo. Y acá me da 0, 0 y esto me da menos 8. O sea que esta cuenta, por regla de signos, da negativa, porque más por menos es menos. O sea que cuando x es 0, la segunda derivada es negativa. Eso quiere decir que cuando x es 0, la función está graficada así, para abajo. O sea que en 0 hay un punto máximo. Y lo mismo puedo hacer con 2 y con menos 2. O sea, reemplazo la segunda derivada, pero ahora por 2. Voy a copiarla acá de vuelta para que la puedas ver. Ahí va. Reemplazo por 2. Me quedaría e elevado a 2 al cuadrado por 4 por 2 a la cuarta menos 10 por 2 al cuadrado menos 8. Esto es positivo siempre, ya sabemos. Hago la cuenta del paréntesis. 4 por 2 elevado a la cuarta menos 10 por 2 elevado al cuadrado menos 8. Bueno, esto también da positivo porque da 16. Y por regla de signos, más por más es más. Entonces, si en la segunda derivada da positiva, quiere decir que la función ahí es cóncava para arriba. O sea que hay un mínimo, no un máximo. Así que en x igual a 2 hay un mínimo relativo. Entonces, para que lo anotes en tu carpeta, si la segunda derivada evaluada por el punto crítico, o sea, por 0, por 2 y menos 2, si la segunda derivada evaluada por el punto crítico da positiva, el punto crítico es un mínimo. Y si la segunda derivada evaluada por el punto crítico da negativa, el punto crítico es un máximo. Obvio que al revés de lo que uno razonaría. Y si comprobás, cuando reemplazás por menos 2 a la segunda derivada, también te da positiva la segunda derivada, o sea que también en menos 2 hay un mínimo. Así que la respuesta que te preguntaba, ¿dónde hay un máximo? Bueno, hay un máximo cuando x es 0. Siguiente punto y dice, si la derivada de f es f' de x igual a menos x al cubo más 9x al cuadrado, decrece en... Bueno, para calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento necesitamos los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos valores de x donde la derivada primera se anula. Ojo acá, porque fíjate lo que te dieron. Te dieron la derivada, no hay nada para derivar. O sea, la derivada igualada a 0 encuentra los puntos críticos. Así que directamente voy a tomar el menos x al cubo más 9x al cuadrado y a esto lo voy a igualar a 0. ¿Sí? Bueno, de acá tengo que despejar entonces. Como tengo x en los dos términos, saco factor común de la x de menor potencia, que sería x al cuadrado. Y si yo el primer término lo divido por x al cuadrado, me queda menos x. Y el segundo término lo divido por x al cuadrado, se simplifican las x al cuadrado y me queda 9. Como es un producto igualado a 0, entonces igual a 0 cada parte. Por un lado x al cuadrado es 0 y por el otro menos x más 9 es 0 también.
Para despejar este, puedo pasar la x sumando y ya está, se despeja. Me queda que 9 es x. ¿Y qué pasa con este de acá? Podría pasar el cuadrado como raíz cuadrada, pero convengamos que x al cuadrado es 0 únicamente si x es 0. De hecho, la raíz cuadrada de 0 te va a dar 0. Así que los puntos críticos son 0 y 9. Entonces, para analizar el crecimiento y el crecimiento sí voy a usar bolzano. Así que voy a hacer una recta que representa el dominio, o sea, con los infinitos en las puntas. Y voy a poner ahí los puntos críticos encontrados, 0 y 9. En cada intervalo formado voy a elegir un valor que voy a reemplazar en la primera derivada, o sea, en la función que me dieron, para ver si la función es positiva, la función derivada, es positiva o negativa en cada intervalo. Lo cual implicará que cada intervalo será creciente si es positivo en la derivada o decreciente si es negativa la derivada. Entonces, antes del 0 puedo reemplazar por 1, entre 0 y 9 puedo reemplazar por 7, mayor a 9 puedo reemplazar por 10, por ejemplo. Entonces, a la segunda derivada, a la primera derivada, perdón, reemplazo por 1 y me queda menos 1 al cubo más 9 por 1 cuadrado. ¿Esto cuánto me da? 8. O sea que dio positiva. Este intervalo es de crecimiento porque el representante, que es x igual a 1, hace que la derivada sea positiva. Listo, crece. A la primera derivada la reemplazo por 7, segundo representante. Menos 7 al cubo más 9 por 1 cuadrado. Por 7, perdón. Por 7 cuadrado. A ver qué da esto. Menos 7 elevado al cubo más 9 por 7 elevado al cuadrado me da 98. O sea que de vuelta da positivo. ¿Y eso puede pasar que den dos intervalos crecientes donde la derivada sea positiva de forma continua? Obviamente. Porque puede ser que en 0 haya otra cosa que no sea un punto mínimo o máximo. Por ejemplo, puede haber un punto de inflexión. O sea, un punto que anule a la segunda derivada. Así que puede tranquilamente pasar. Y de hecho, el 0 en esta ecuación polinómica es una raíz doble. Así que tiene sentido que el signo se conserve. No hace falta hacer tanto análisis, pero yo sé que estoy te lo cuento, ¿no? Entonces, ahora reemplazo por 10. Me queda menos 10 al cubo más 9 por 10 al cuadrado. A ver cuánto da esta derivada. Menos 10 elevado al cubo más 9 por 10 al cuadrado. Ahora dio negativo. Me dio menos 100. O sea que este intervalo es de decrecimiento porque tiene pendientes negativas. Así que listo, ahí tenemos donde decrece la función. Decrece en el último intervalo, que sería este de acá, que va de 9 a más infinito. Y listo. Ahí tenemos el intervalo de decrecimiento, que coincide con la primera opción. Punto 12 y dice, el dominio de la inversa f de x igual a 2 más e elevado a x menos 3 es, y nos da opciones. Bueno, acá hay dos caminos. El primero es pensar que el dominio de la inversa equivale a la imagen de la original. Si encontramos la imagen de la exponencial, tenemos el dominio de la inversa. Y eso es bastante fácil porque cuando la imagen de la exponencial tiene que ver con la asíntota horizontal, se calcula con su asíntota, que es el término independiente de una exponencial. Además, tenemos que la exponencial tiene base positiva. Bueno, la base siempre es positiva, pero la base está sumando. Entonces, ya sé, puedo saber con esto, que la imagen va desde el valor de la asíntota hasta más infinito. Y como la asíntota sabemos que es 2, entonces la imagen de f va a ser desde 2 hasta más infinito. Entonces el dominio de la inversa también va de 2 hasta más infinito. Y la respuesta la tenemos y es esta y ya está. Si no, el otro camino es hallar la inversa. Vamos a hacerlo para que tengas ese ejemplo. La función es y igual a 2 más c elevado a x menos 3. Intercambio x por y. Me queda x es igual a 2 más c elevado a y menos 3. Y ahora despejo y. Voy a pasar primero el 2 restando. Luego aplico la definición de base exponencial o aplico logaritmo natural en ambos miembros y me queda el logaritmo natural de x menos 2 igual a logaritmo natural de e elevado a y menos 3. Ahí puedo aplicar la propiedad de logaritmo para exponentes, donde el exponente baja multiplicando el logaritmo. Me queda el logaritmo natural de x menos 2 es igual a y menos 3 por el logaritmo natural de e. Esto es 1, porque es logaritmo natural y logaritmo base e de e. Vale 1.
O sea que me termina quedando logaritmo natural de x menos 2 igual a y menos 3. El 3 pasa sumando y esto será el logaritmo natural de x menos 2 más 3. Y ahí puedo calcular el dominio de una logarítmica, tomando el x menos 2 y pidiéndole que sea mayor a 0, como el dominio de todas las logarítmicas. Argumento mayor a 0, lo que está dentro del paréntesis. Y bueno, despejando me queda que x es mayor a 2. Y eso no es ni más ni menos que este intervalo. Así que ahí tenés dos formas de encontrar el dominio de una inversa dada una exponencial. Siguiente punto, punto 13, dice, si f de x es igual a x sobre x menos 1, entonces, y g de x es 1 sobre x. Entonces, gof de x es... Bueno, si tengo que hacer gof de x, ¿qué es lo que tengo que hacer en realidad? Tomar a la f y reemplazarlas en las x de la g. La g es esta. Entonces, en las x de la g, que en realidad es una sola, esta, voy a reemplazar con la función f. Esto quedaría como 1 sobre x dividido x menos 1. Y esto hay que acomodarlo. Ahora, resulta que si vos tenés 1 sobre a sobre b, esto es lo mismo que b dividido a. Y no hay ningún truco acá, ¿eh? Es la división de fracciones. O sea, capaz recordarás que la división se puede expresar con dos puntitos. O sea, podrás escribirlo como 1 dividido a sobre b. Pero la división se puede expresar como multiplicación si se invierte la segunda fracción, o sea, dejándolo como b sobre a. Entonces, ¿ves que plantear 1 dividido a sobre b termina dando b sobre a? Así que lo que quiero decirte con esto es, si vos haces paralelismo con el gof que estoy haciendo, esto se podría reescribir como la inversa de esto. ¿Sí? Fíjate, esto se escribe como la inversa de esto. O sea, quedaría como x menos 1 sobre x. Y listo. Ahí quedó la respuesta correcta, que es la segunda. Punto 14 y dice, la derivada de f de x igual a x al cuadrado más 1 sobre x es... Bueno, derivemos. Vamos a usar la regla del cociente porque es una división de polinomios. Entonces, para arrancar la derivada, vamos con el numerador derivado. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 1, 0. Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar. Y como son dos términos, porfa, no te olvides los paréntesis. Por el denominador derivado. La derivada de x es 1. Dividido el denominador al cuadrado. Acomodemos un poquito, a ver qué está quedando. 2x por x, 2x al cuadrado. Este 1 multiplicando lo puedo eliminar porque el 1 es neutro en la multiplicación. Y este menos lo puedo distribuir. Quedaría menos x al cuadrado menos 1. Todo sobre x al cuadrado. Y ahí podemos agrupar estos dos. 2 menos 1 quedaría 1x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Y listo. Ya está. Más que eso no podemos hacer. Ahí tenemos la respuesta correcta. Punto 15 y entramos en integrales. Dice, si la integral entre 1 y 5 de 3 por f de x menos x, diferencial x, es igual a 6, entonces la integral entre 1 y 5 de f de x es... Bueno, yo lo que quiero saber es la integral de f solita. Así que lo que voy a hacer es desarmar esta integral para poder ver si puedo dar la integral de la f. No puedo integrar f porque ¿quién es f? Ni idea. Entonces vamos a desmembrar. Recordá que en la resta la integral se separa. O sea que esto sería la integral entre 1 y 5 de 3 por f de x, delta x, menos la integral entre 1 y 5 de x, delta x. Separé, es una especie de distributiva entre los dos términos de esta integral. Ahora, otra cosa que puedes recordar es que los números que están multiplicando salen para afuera de la integral, al igual que los que están dividiendo. Entonces, me quedaría 3 por la integral entre 1 y 5 de f de x delta x, menos la integral entre 1 y 5 de x delta x igual 5. Y fíjate que al aplicar estas únicas dos propiedades, acá me apareció lo que yo quería. Esta es mi incógnita. Esto es lo que yo quiero despejar. Ahora, lo que debería hacer es resolver esta integral, lo voy a hacer en un cálculo auxiliar, para poder terminar teniendo todos los números, excepto esa integral que yo voy a despejar. Entonces, para hacer la integral entre 1 y 5 de x delta x, primero integro la función. Tenemos x elevado a la 1, así que integro como potencia. 1 sobre el exponente más 1, 1 más 1 que es 2, por x elevado a la 2. Si vos lo haces como x a la 2 sobre 2, está muy bien también. Hacelo como quieras. Y ahora, esta expresión la tenemos que evaluar entre 1 y 5 por la regla de Barrow. Tengamos en cuenta que estamos en una integral de tipo definida. Entonces, reemplazo primero por 5, me queda 1 medio por 5 al cuadrado, menos, y ahora reemplazo por 1, 1 medio por 1 cuadrado.
Hagamos cuentas. 1/2 por 5 a la 2 menos 1/2 por 1 a la 2. Y esto me da un hermoso 12. Y una vez que llegamos acá, ya puedo despejar. Puedo pasar el 12 sumando, por ejemplo. Me queda 3 por la integral entre 1 y 5 de f de x delta x igual a 6 más 12, que es 18. Y después, con la intención de seguir despejando esta integral, paso el 3 dividiendo. Esta es nuestra x. Todo esto es nuestra gran x. Así que paso el 3 dividiendo. Me queda que la integral entre 1 y 5 de f de x delta x es igual a 18 dividido 3, lo cual da 6. Así que ahí tenemos la respuesta de la integral desconocida, ¿no? Porque no sé quién es f de x. Da 6. Y esa es la opción correcta. Punto 16, si me piden resolver la derivada de f de x, que es igual a la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1. Bueno, hay que usar la regla de la cadena porque es una raíz que está compuesta. Tengamos en cuenta que primero derivo la raíz, que es lo que está más afuera, y luego el polinomio de adentro. Entonces, al derivar, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de todo el radicando, x al cuadrado más 1. Y al lado multiplico la derivada de x al cuadrado más 1, la derivada de x a la cuarta más 1. La derivada de x a la cuarta es 4x a la 3. Y la derivada de 1 es 0, así que ya lo ponemos. Puedo simplificar acá el 4 con el 2. Fíjate que uno está multiplicando, otro dividiendo. Divido por 2, este me queda 1 y este me queda un 2. Y ahora puedo multiplicar para unificar todo en una sola fracción. 1 por 2x al cubo, 2x al cubo. Y en el denominador queda la raíz. Y listo. Más que eso, no vamos a poder hacer. Ahí tenemos la respuesta correcta, que es esta opción. Ojo con la simplificación. Acá veo como que juega un poquito con eso. No te comas este 2, que es re importante para la simplificación, ¿no? Punto 17, y nos piden una primitiva para la función f de x igual a x por e a la x. Una primitiva es la función integrada, entonces voy a hacer la integral de x por e a la x delta x. Para integrar esto voy a usar el método de partes, ¿sí? Método de partes, ¿por qué? Porque en este caso tenemos dos funciones que son distintas entre sí, entonces integrando, no puedo usar sustitución porque no hay ninguna compuesta, e integrando por el método de partes vamos a llegar a la respuesta. Entonces, ¿cómo hacemos el método de partes? Primero llamo u a la función prioridad y me puedo guiar por la regla hemotécnica ILPET. La x es una función polinómica que se representa con la p. Y la e a la x es la función exponencial. Esto es, inversas, logaritmos, polinomios, exponenciales y trigonométricas. Entonces, tengo una polinómica y tengo una exponencial. La que tiene mayor prioridad es la que está más arriba y la que tiene menor prioridad para ser llamada u es la que está más abajo. Así que llamo u a la que tiene más prioridad, que es la x. Y al resto lo llamo b derivada. Hago un paréntesis acá. En mi canal de YouTube vas a encontrarte con 2 o 3 videos de integrales donde explico 12 ejemplos de sustitución y varios ejemplos del método de partes. Así que si todavía estás un poco perdido o perdida con el método de sustitución o el método de partes, te invito a que veas esos ejemplos. Vas a ver como en un toque ya como cazas el ritmo y la onda sobre cómo se hacen esos ejercicios. Volviendo entonces, b derivada es todo lo que no es u, o sea, e a la x delta x. Entonces ahora voy a hallar u derivada. Derivo x, la derivada de x es 1 y le multiplico el diferencial x a la derivada. Derivás y le multiplicas el diferencial. Y voy a integrar b derivada para obtener b. La integral de e a la x es e a la x. Y ahí formo la fórmula del método de partes. U por b menos la integral de b por u derivado. U es x por b e a la x menos la integral de b por u derivado, que sería 1 delta x o simplemente delta x. O sea que con esto de acá reemplazo la fórmula del método de partes. Y bueno, ahora me resta integrar esto y ya estamos. X por e a la x menos e a la x, que es la integral de e a la x, más la constante. Y listo. Ahí tenemos la respuesta. Acá si queremos podemos hacer factor común de e a la x para acomodar un poquito mejor, pero por lo que veo en las opciones no lo hace. Y fíjate que en las opciones, en lugar de la constante, hay un 5. ¿Por qué hay un 5? Tipo, ¿de dónde sale ese 5? En realidad puede valer cualquier cosa esa constante. Pero como me piden una primitiva,
La constante puede haber cualquier cosa, en realidad. 5, 7, 8, 9, 10. Una primitiva es que la x c valga 5, por ejemplo. Esto es una familia de primitivas, porque dejo c libre. Si lo reemplazo por algún valor, doy una en específico. Así que me voy a fijar cuál de las opciones tiene esta estructura, con c igual a 5, y fíjate que sería la primera opción. Y listo. Ahí tenemos el punto 17 terminado. Punto 18 dice, si f' de x es 2x sobre x al cuadrado más 1 y f en 0 es 0, entonces f de x, ¿cuánto vale? Bueno, para eso vamos a integrar a la derivada, para encontrar a la f de x. Entonces, integro 2x sobre x al cuadrado más 1 delta x. También en mi canal vas a ver que hice un montón de integrales de este estilo. ¿Qué estilo tiene? Una división de polinomios donde el grado del denominador es justo un grado más que el numerador. Fíjate que el denominador es x al cuadrado y el numerador es x a la 1. Bueno, en esos casos usamos sustitución. Y llamamos t o u o la letra que vos uses a el denominador, siempre el de mayor grado. Derivo. La derivada de t es de diferencial t sobre diferencial x. Y la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Despejo diferencial x. Me queda diferencial t es igual a 2x por delta x. Y luego paso el 2x dividiendo. Y ahí tengo el diferencial x. Vuelvo a la integral y sustituyo esto por t. Y sustituyo el diferencial x por delta t sobre 2x, que es lo despejado. Me queda entonces la integral de 2x sobre t por delta t sobre 2x. ¿Y qué tiene que pasar? Que las x se simplifiquen. Acá hasta se me va el número. Se me va 2x con 2x. Me queda la integral de 1 sobre t por delta t. Una integral que está en la tabla. Y te queda un 1, ojo, porque no puedo mandar la t al numerador. Porque la t está en el denominador. Así que para conservarlo, dejo un 1 en el numerador. ¿Y cuánto es la integral de 1 sobre t? 1 sobre x, logaritmo natural. Esto es el logaritmo natural de t más la constante. Y como t es x al cuadrado más 1, esto es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más c. O sea, vuelvo a suplantar t por lo que lo llamé en el paso 1. Y para el que no esté en esta cátedra, pero esté en este video porque le sirve, tengan en cuenta que no pongo módulo porque en esta cátedra no ponen módulo cuando integran con logaritmo. Pero deberíamos. Muy bien. ¿Y qué me falta hacer? Encontrar c. ¿Y cómo me doy cuenta que me falta encontrar c? Porque me dan esto, que es un punto de paso. Tengo que encontrar una primitiva particular. ¿Y qué voy a hacer entonces? Como y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más c, y sé que f en 0 es 0, o sea que cuando x vale 0 y vale 0, entonces voy a reemplazar la función por 0 y 0. Me quedaría 0 en y es igual al logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1 más c. ¿Qué quedó acá? El logaritmo natural de 1, que es 0. Así que esto me queda que 0 es c. Como c es 0, entonces, reemplazando en la integral hallada, me termina quedando que f de x es logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más 0, que ni lo pongo. Directamente, como es neutro en la suma, dejo logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y acá lo que hicimos fue encontrar una primitiva particular, ¿sí? Porque me dieron un punto para poder encontrar el término c. Así que la respuesta correcta es la última opción. Punto 19 me piden el área de la región encerrada entre los gráficos de esa función cuadrática y una función lineal. Paso número 1, buscar la intersección entre las funciones igualándolas. Igualo 3x al cuadrado más 6x menos 3 con 6x. Y como es una cuadrática, tengo que resolverla igualando a 0. Así que 6x pasa restando. Me queda 3x al cuadrado más 6x menos 3 menos 6x igual 0. Y ahí 6x menos 6x se simplifican. Y me termina quedando 3x al cuadrado menos 3 igual 0. Y de acá despejo, voy a pasar el 3 sumando, voy a pasar el otro 3 dividiendo. Y acá me queda entonces que x al cuadrado es igual a 1. O sea que módulo de x es la raíz cuadrada de 1. Paso el cuadrado como raíz cuadrada y queda módulo de x. La raíz cuadrada de 1 es 1, o sea que x puede ser 1 positivo o x puede ser 1 negativo. O sea que el área va a estar definida entre menos 1 y 1. Podría graficar, pero acá como tenemos solamente dos funciones, quizás es más fácil hacer directamente barrow. ¿Qué es esto? Elijo un número entre estos dos. Entre menos 1 y 1 tenemos a x igual a 0. Y lo voy a reemplazar en las dos funciones. Si yo la f la reemplazo por 0, esto me da
3 por 0 cuadrado más 6 por 0 menos 3. O sea, menos 3. Y si la g de x la reemplazo por las x por 0, me queda 6 por 0, que es 0. ¿Qué es lo que estoy viendo cuando hago esto? Que entre 1 y menos 1, la f toma menor imagen, menor altura, que la g. Porque menos 3 es menor que 0, ¿o no? Entonces, el que tiene menor altura, o sea, el que tiene menor imagen, es el piso. Y el que tiene mayor imagen es el techo. Y esto me sirve para plantear la fórmula de área. Porque no olvidemos que el área es la integral entre los puntos de intersección, o sea, entre menos 1 y 1, de la función que actúa como techo, que ya acabamos de ver que es g de x, menos la que actúa como piso, que sería f de x. Y esto lo acabo de lograr sin graficar. Pero ojo, esto solamente se puede dar así porque tenemos dos funciones que se cortan solamente en 2 puntos. Si se cortaran en 3 valores, ya esto pincha y hay que graficar. Bueno, entonces ahora reemplazo. G de x sabemos que es 6x. Me queda entonces la integral entre menos 1 y 1 de 6x menos, y ahora viene f de x, que era 3x al cuadrado, más 6x menos 3. Que fíjate que lo pongo entre paréntesis, ¿por qué? Porque este menos cambia los signos. O sea que esto me queda la integral entre menos 1 y 1 de 6x menos 3x al cuadrado menos 6x más 3 diferencial x. Y fíjate que se me vuelve a cancelar 6x con menos 6x. Está bien, tenía que pasar eso. Y bueno, ahora entonces planteamos la integral entre menos 1 y 1 de ¿qué cosa? De menos 3x al cuadrado más 3 diferencial x. Bueno, integramos. La integral de menos 3 por x al cuadrado sería menos 3 por e integro x al cuadrado con la integral del exponente. 1 sobre 2 más 1 por x elevado a 2 más 1. Y la integral de un número es la constante por x. Y esto hay que hacer la regla de Barrow, evaluar entre menos 1 y 1. Acá puedo acomodar un poquito antes de Barrow, puedo hacer menos 3 por un tercio, que es menos 1. Bueno, y ahora sí, vamos a reemplazar a las x por 1 y luego por menos 1. Si reemplazo por 1 me quedaría menos 1 por 1 al cubo más 3 por 1. Y si reemplazo por menos 1 me queda menos 1 por menos 1 al cubo más 3 por menos 1. Bueno, primer término me queda menos 1 al cubo, menos 1 por 1 al cubo, que es menos 1, más 3 es 2. Menos 1 por menos 1 al cubo es 1, más menos 3 me queda 1 menos 3, que es menos 2. Y 2 menos menos 2 es 4. O sea que el área entre estas dos funciones es 4. Y sería entonces esta segunda opción. Último punto de este examen final. Y dice, calcular el área de la región, bueno, no dice calcular, pero yo lo inventé. El área de la región comprendida entre el gráfico de f de x y el eje x es... Pero acá es sumamente importante recordar que eje x es una función. Específicamente es la función y igual a 0. O sea que comienzo nuevamente buscando la intersección. Me queda menos x más 2 por x más 1 y lo igualo a 0. Esta ecuación es re fácil de resolver y no hagas distributiva. Tenés un producto igualado a 0. O sea que si tengo un producto igual a 0, o el primer término es 0, el primer factor es 0, o el segundo factor es 0. Sin distributiva se resuelve súper fácil. Porque digo, para que esta multiplicación sea 0, alguno de los dos tiene que ser 0. Y bueno, ahí despejo. Ojo, esto ya lo usamos anteriormente con la e, por ejemplo. Bueno, despejo me queda x es igual a menos 2 y de acá x es igual a menos 1. Otra vez pasa lo mismo que antes. Tengo solamente dos funciones y dos puntos de intersección. O sea, va a haber una única área. Ahora, lo que habría que ver es quién es techo y quién es piso, ¿o no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es buscar quién tiene mayor altura. Si el eje x o la f de x. Elegimos un número entre menos 1 y menos 2. Por ejemplo, podríamos elegir ¿a quién? Podríamos elegir a menos 1,5. Y vamos a reemplazar a f por menos 1,5. Sería entonces menos 1,5 más 2 por menos 1,5 más 1. A ver cómo queda esto. Menos, paréntesis, menos 1,5 más 2, cierro por, abro, menos 1,5 más 1, cierro y me da 0,25. ¿Y qué pasa con la otra función? La otra función es y igual 0, o sea, si la puedo reemplazar por cualquier x, bueno, no hay nada para reemplazar, ¿no? Pero para cualquier valor de x vale 0.
O sea que ya me estoy viendo que la f de x está por arriba del eje x, porque toma mayor valor que 0. Así que la función f es techo y el eje x es piso. Entonces, la integral sería la integral entre menos 2 y 1, siempre primero, y menos 1. Acuérdate que abajo va el límite de integración de menor valor y el de arriba el de mayor valor. La integral entre menos 2 y menos 1 de el techo, que es f de x, menos el piso, que es el eje x. Y acá, ojo, no pongas x, porque eso no es el eje x. El eje x se representa con la función 0. ¿Sí? O sea, cuando hagas techo menos piso, no pongas x ahí, porque fíjate que las opciones te están mostrando una opción incorrecta donde alguien podría haber dicho, bueno, el eje x es x. No, x no es el eje x. X es esta función. Nada que ver. Bueno, sin la flecha, ¿no? La función no tiene flecha. X igual a x es esa función. Así que, ojo, el eje x es la función igual 0. Así que si hago techo menos piso, hago la función techo, que es f de x, menos la función piso, que es 0. Así que si acomodamos un poquito eliminando el 0, esto queda como la integral entre menos 2 y menos 1 de f de x diferencial x. Y listo. Ahí tenemos la opción correcta de este final, que es esta última opción. Bueno, 20 últimos puntos terminados. Espero que te haya servido esta clase. Si es así, ya sabes, comentame un me gusta, seguime, lo que vos quieras que me pueda llegar a servir, me va a servir. Y bueno, cualquier comentario que me quieras hacer o cualquier duda que tengas, no dudes en preguntarme, yo te respondo a la brevedad. También te cuento que tengo cursos para esta materia y sirven para el curso de verano, así que puedes entrar a claseconmaca.com desde Google y encontrarás todos mis cursos para esta materia, para química, biofísica, entre otras. Así que vos podés fijarte libremente. Y bueno, éxitos en tu examen final, que te vaya muy bien. Como verás, los puntos se hacen bastante rapidito si tenemos el conocimiento. Y acá lo que acabamos de ver son todos los temas que hay. Ahora a ponerlos en práctica. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.